¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la Iglesia? ¿Cómo se extendió por el mundo? ¿De qué manera los primeros cristianos lograron convertir todo un imperio? Situémonos 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Era el día de Pentecostés. Un estruendo, como el del viento huracanado, resonó en la casa donde estaban reunidos los discípulos de Jesús. Estos vieron que aparecían lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Así se manifestaba el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta acción divina en la vida de los apóstoles? Dejaron de tener miedo y de esconderse. Comprendieron la misión que Jesús les había encomendado. ¿Recuerdas cuál era? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra. La Iglesia, constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos, se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez, fruto de la acción libre de los fieles, con sus limitaciones, pero asistidos por la ayuda divina. Se cumplía la promesa de Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, la predicación de los 12 apóstoles dio sus frutos. Cerca de 3.000 personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro. Pronto fueron más de 5.000. Pero convertir el Imperio Romano no iba a ser fácil. Los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses. A veces adoraban al emperador. Roma vio en el cristianismo una nueva religión que amenazaba el prestigio de sus divinidades. Se levantaron calumnias y crueles persecuciones. El Coliseo era el símbolo del poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos. Era el mayor, pero no el único, anfiteatro del imperio, y en él se arrojaba a los cristianos a los leones. ¿Lograron aquellas persecuciones doblegar a los cristianos? No. Por el contrario, los fortalecieron en la fe. Los condenados eran asistidos por los demás. Rezaban por ellos, ayunaban y les enviaban, cuando era posible, la sagrada Eucaristía y alimentos de los que se privaban. Cuando un pobre moría, ayudaban a los huérfanos y a las viudas. Pero no solo se auxiliaban en la adversidad. La caridad era una prueba permanente de su fidelidad a la llamada de Cristo. Como verdaderos hermanos, se ayudaban en el camino de la santidad. El ejemplo de los cristianos despertó admiración entre judíos y paganos. Cumplían con sus deberes como buenos ciudadanos, eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, oraban y celebraban la Eucaristía. La coherencia de sus vidas impresionaba. Podían haber renegado de su fe para salvar sus vidas, pero preferían confesar a Cristo, aunque eso les acarrease el martirio. Muchos perecieron, pero su sangre sería la semilla de la que brotarían innumerables frutos de santidad. De este modo, la llama del Evangelio prendió con rapidez por todo el mundo entonces conocido. Esta unidad te brindará la ocasión de adentrarte en aquellos años apasionantes. Conocerás mejor la vida, tantas veces heroica, de los primeros cristianos. Sabrás cómo practicaban su fe y cómo la defendieron frente a la sociedad pagana de su época. Y encontrarás algún parecido con la sociedad actual, tan impregnada como aquella de materialismo.